Siguiendo con estos tiempos bélicos en los que estamos viviendo, he escuchado de manera común este argumento que dicen, la verdad es que no hay que asustarnos tanto porque al final nadie va a aventar una bomba nuclear, ¿no? La verdad es que es puro show, es puro teatro, pero al final ninguna nación se va a atrever a utilizar su arma nuclear. Y pues la realidad es que me parece demasiado aventurado o ingenuo incluso llegar a asegurar eso cuando no entendemos que de manera esencial estamos gobernados por psicópatas. O sea, estamos pensando como si estuviéramos gobernados por gente muy razonable, muy ecuánime, muy centrada, equilibrada, intelectual y emocionalmente, y esta gente tomara las mejores decisiones siempre y evaluara costos, daños, consecuencias, pros y contras de las cosas, ¿no? No, pues eso es una manera muy fantasiosa y romántica de pensar, pero eso es pura ingenuidad. Al fondo tenemos, insisto, gobernantes que son ególatras, narcisistas, psicópatas, y eso ha sido desde siempre. La humanidad ha sido desafortunadamente gobernada en su mayoría por gobernantes con estas características de psicopatía. Y no lo digo ni siquiera como insulto, lo digo como descripción puntual. Sus formas de actuar, nada más y nada menos. Ayer yo estaba hablando del psicópata number one al día de hoy, que es Netanyahu. Y como él, pues puede estar Trump, en fin, you name it. Pero al final hay que entender que ese es el estilo de gobernantes que tiene el mundo. Entonces, caer en esta ingenuidad, ¿no? De decir, no, es que yo dudo muchísimo que al final todo esto es puro show, puro teatro, pero nadie va a lanzar una bomba nuclear, pues porque al final se acaba la vida en el planeta. Y pues uno con pensamiento sensato lo entiende. Uno con pensamiento humano entiende que, por supuesto que es eh, una estupidez, o sea, en términos simples, llegar a hacer uso de las armas nucleares. Claro, todos los científicos van a advertir los riesgos, claro, todos los académicos van a advertir los riesgos, claro, porque estamos hablando que pues suelen ser gente más sensata, tanto científicos, académicos o personas con mínimo grado de sentido común y humanidad para poder decir, quien sea, aunque sean, insisto, científicos no científicos o no académicos, cualquier persona con un mínimo grado de sentido común y de humanidad puede decir, por favor, no se les ocurra a nadie usar un arma nuclear. Claro, claro, porque insisto, lo estamos viendo desde una postura sensata y humana, pero no asumamos por error, por ingenuidad, equivocación o estupidez que aquellos que nos gobiernan ven las cosas de la misma forma en que lo vemos de manera sensata y humana, porque, insisto, en este mundo estamos gobernados por psicópatas. O sea, es un mundo, para entenderlos, el mundo de los poderosos es un mundo de asesinos, es un mundo de pedófilos, es un mundo de genocidas. ¿Tú crees en verdad que a ellos les preocupa demasiado si se destruye incluso la mitad de la Tierra? Y que además, porque sabemos que tú podrás lanzar una arma nuclear en un punto y es como un efecto mariposa. O sea, el aleteo de la mariposa va a ser océanos del otro lado del mundo. Entonces va a generar efectos colaterales, aumentos en la temperatura de la Tierra, aumentos en la masa, en las masas de agua oceánica. O sea, una locura, una distorsión de temperaturas polares. Ya no hablemos de todas las consecuencias directas que ya sabemos hasta por experiencia, tristemente, lo que pasó en Nagasaki o en Hiroshima, o incluso lo que llegó a pasar en Chernobyl, en el accidente.
Por cierto, hay una muy buena serie que recomiendo, se llama Chernobyl, justamente en HBO. Casi todas las series que recomiendo están en HBO. En ese sentido les recomiendo, contraten HBO, dejen Netflix, dejen Amazon, dejen todas. Yo diría, entre YouTube y HBO tienen todo el material audiovisual que necesitan. La verdad hay muy buenas calidades de contenidos, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido, ya ha ocurrido. Y pues, ¿qué nos asegura? Es que eso es lo peor. O sea, esta gente habla como si ni siquiera hubiera existido Hiroshima o Nagasaki. A ver, no es que si vaya a pasar, es que ya pasó. O sea, ya hubo alguien. Ya hubo un Truman. Ya hubo un Oppenheimer que diseñaron una bomba atómica y la tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y yo sigo recomendando, porque creo que lo hago en todos mis videos, sigo recomendando para entender el mundo de hoy, que vean esta obra de verdad de nuestros tiempos, excelsa. Eh, Obra de Christopher Nolan llamada Oppenheimer, que justamente nos explica todo lo que estamos viviendo para ponérselas fácil, ¿no? Para ponerlo claro, Oppenheimer, la película de Christopher Nolan de Oppenheimer, nos explica todo lo que estamos viviendo hoy. Y eso que creo que ya van tres años que se estrenó. Creo que fue en 2022 el estreno, ya estamos en 2025. Pero bueno, no podemos hablar con esa seguridad y aseverar con esa contundencia de no, pues es que es disuasión, como si además estuviéramos en los mismos, en la misma época, ¿no? O sea, no estamos en 1945 aunque se esté repitiendo, ya pasó un siglo. Y sí, se hablaba de disuasión en cierto momento, pero yo también lo que siempre me pregunto, ¿por qué al final preguntas básicas que a veces uno se enfrasca o se obsesiona, ¿no? Escuchando los análisis complejos de las situaciones y a ver qué dice un analista, a ver qué dice el otro, a ver qué dice un experto en materia de seguridad, a ver qué dice el otro experto en materia de armas nucleares, a ver qué dice el experto en temas bélicos y geopolíticos. Sí, pero miren, al final creo que entre tanto expertise, al final las preguntas están ahí y creo que hasta un niño las podría llegar a realizar sin necesidad de ser experto. Como por ejemplo, ¿para qué haces toda una infraestructura que por cierto no es barata, es altamente costosa y no solo en términos económicos, en términos técnicos se requieren muchos esfuerzos científicos, de desarrollo, de desarrollo de I plus D, ¿no? De investigación y desarrollo, Research and Development, que requieres para generar toda la industria nuclear. No es barato, el uranio no te sale así como que vayas al mercado y compres, dame 10 kilos de uranio, ¿verdad? Enriquecido. Insisto, todo esto, si no tienen demasiado contexto, vean la película de Oppenheimer. Desde entonces, desde esas épocas, 1945, se sabía el proceso. Se hablaba de la bomba de hidrógeno, por ejemplo. Mucho debate al respecto. Todo eso está creo que perfectamente sintetizado, insisto, en la película de Nolan. Pero al final, y volviendo a la pregunta esencial, que podría llegar a ser un niño, ¿para qué le inviertes tantos recursos de todo tipo, económicos, científicos, técnicos, a un proyecto, a un macroproyecto, a una infraestructura nuclear, si al final no la vas a utilizar? O sea, sí, por supuesto que sirve de disuasión, sí, te sirve de amenaza, lo explica el propio Oppenheimer, por momentos tenía esta capacidad irónica o paradójica el uso de un arma nuclear en el sentido también de garantizar la paz hasta cierto punto, lo cual creo que sí logró hasta cierto punto, hasta que pasaran dos cosas. Uno, que otra persona desarrollara una arma mejor.
Y dos, hasta que el resto de las naciones que no contaban con esa tecnología empezarán a desarrollar sus propias armas nucleares. Hoy ya las tenemos, ya casi creo que por todas partes. Me parece que ya no solo es Corea del Norte, ya no solo es Irán. Me parece que ya está por ahí la India. No estoy seguro, ¿eh? A ver, déjenme corroborarles. No me gusta dar datos imprecisos. Déjenme corroborar si la India... Porque ya en ese sentido, si la India lo cuenta con ello, pues estaríamos hablando de que prácticamente ya todos los BRICS cuentan con armas nucleares. Y sí, India posee armas nucleares. India realiza su primera prueba nuclear en 1974 y declaró oficialmente su condición de potencia nuclear con las pruebas de Pokhran 2 en mayo de 1998, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, en enero de 2024. India contaba con alrededor de 172 ojivas nucleares, ligeramente por encima del arsenal de Pakistán. En fin, la doctrina nuclear de India se basa en el principio de no primer uso y en una disuasión mínima creíble, activando armas nucleares solo en respuesta a un ataque nuclear o en defensa frente a agresiones químicas o biológicas. Y tiene la capacidad además de lanzarlas de tierra, aire y mar. Esto es importante, por ejemplo, este tema del no primer uso. ¿Por qué se insiste tanto en ello? Pues porque evidentemente aquí lo que estamos tratando de evitar, y con esto empecé hablando, es que alguien las use. Ya no hablemos, o sea, cuando se habla de, es que cuántas armas, cuántas bombas atómicas, ya olvídate. Aquí el tema, por eso quienes dicen, no, es que no las van a usar, pues yo no estaría tan seguro, entendiendo, insisto, quienes nos gobiernan. Aquí justamente es que lo único que se necesita para ver este mundo arder es una. Porque después va a ser una reacción en cadena tal cual como es casi el proceso físico de la bomba, de la fusión y fisión. Va a ser reacción en cadena porque quien sea, o sea, lo único que se necesita para ver este mundo arder es un loco que presione una vez un botón y se acabó. O sea, la verdad los odds, como dicen en inglés, no son muy favorables. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos para que el mundo se vaya al carajo es a un loco, lo cual de locos tenemos para regalar. Hoy en este mundo de locos tenemos locos por doquier. Por todas partes hay locos. Entonces, solo necesitamos, de todos esos, solo necesitamos a un loco que por una sola vez presione un botón nuclear. Trinity. Sí, ya son tres cosas, es como Trinity, la prueba de en los Álamos, ¿no? Necesitamos así tal cual, la Santísima Trinidad. Un loco, una vez, un botón. Y tú tienes estas tres cosas, que no es difícil, y se acabó el mundo. Se fue a la mierda. ¿Por qué? ¿Por qué digo que una sola vez? Porque basta que se ocupe una sola vez para que todos los que la tenían, sus armas nucleares supuestamente como tema de disuasión, empiecen a usarlas. En un efecto dominó prácticamente. Entonces, ¿a qué me refiero? La utiliza uno, el otro no se va a quedar, lo que quede del otro no se va a quedar de los brazos cruzados. Pero no solo se tiene que contar esto, para eso se están haciendo aliados. En el caso de que, por ejemplo, país A destruya país B, el país B en teoría tendría que contar con aliados como B+1, B+2, entonces B+1, porque si acaso B ya no existe, o ya no queda nada de ese país, lo cual es totalmente posible, ¿eh? O sea, no olvidemos que, insisto, y de hecho para allá voy, ya pasó un siglo desde el lanzamiento de Hiroshima y cómo quedaron. Imagínense lo que ha pasado desde entonces, ya casi un siglo atrás,
hasta hoy el desarrollo tecnológico que hay. Imagínense la capacidad de armas que hoy existen, que de hecho, insisto, parte de este comentario es de lo que ayer ya no terminé de hablar en el paréntesis que estaba haciendo. Sobre el tema de que hoy se habla mucho de las bombas atómicas porque, pues en el imaginario colectivo es, digamos que, el arma que la humanidad ha visto su poderío y en el imaginario colectivo es lo peor que le puede pasar hoy al mundo que se usen estos. Pero eso no quiere decir que no hay peores cosas que la bomba atómica y que hay peores armas ya hoy que la bomba atómica que se usó en 1945 y no olvidemos que ya estamos en 2025. Qué curioso, ¿no? O sea, estamos a un siglo más 20, bueno, un siglo menos 20 para ponerlo, ¿no? Más claro, de estar al siglo, exactamente. Hablo de que al menos estamos a 4 años de 1929, que es el crack en Wall Street, y que más o menos desde ahí se originó todo lo demás en aquel siglo hasta la culminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la fundación del actual genocida Estado de Israel, ilegítimo desde su fundación en 1948, 3 años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, y no por casualidad, ¿eh? Todavía no llegamos a analizar el sionismo, todavía no he hecho yo un video del sionismo y lo voy a hacer, y vamos a ir a profundidad. Pero nada más aquí puedo adelantar que el Estado de Israel se creó desde su origen como un Estado terrorista. Ahora es irónico y paradójico que sean ellos los que acusen de terroristas a otros, tanto el Estado de Israel como los Estados Unidos acusan a todo mundo de terroristas. Pero el Estado de Israel se fundó como un Estado terrorista, con esas intenciones, con esos planes, para desestabilizar a Medio Oriente. No es casualidad que se haya querido dividir así a Medio Oriente, con una fundación en Estado ilegítimo. Insisto, la política clásica estadounidense de dividir y vencer. Es paradójico, insisto, que ahora este mundo o régimen anglosionista acuse a todo mundo de ser terrorista cuando ellos son los principales terroristas. Y hablo, sí, también de Estados Unidos, porque también Estados Unidos es una nación terrorista. O sea que planean y aplican el terror a través de sus agencias, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos la CIA, en el caso del Estado de Israel a través del Mossad. Pero bueno, esa es otra historia que, insisto, ya cuando hablemos de sionismo lo hablamos particularmente. De momento estábamos en el tema de que solo necesitamos a un loco de estos, a un Netanyahu, por ejemplo, que decida usar una bomba nuclear contra Irán. O también puede ser al revés, o sea, aquí ahora sí que el orden de los factores no importa tanto, porque sí importa. Pero vamos, el punto es que ya cuando un loco decida lanzar la bomba, ya bailó. Ya chingó a su madre en mexicano, ¿no? O sea, solo basta un loco, un momento, una sola ocasión y un botón para lanzar una bomba y que después el mundo se encuentre en extinción en su gran mayoría. Incluso en aquellos países que logren estar alejados de los puntos de impacto, van a tener y sufrir repercusiones importantes. Por eso insisto, no dejen de ver la película de Chernobyl, ¿no? Por eso insisto también esto que acaba de hacer Netanyahu y están intentando destruir la infraestructura nuclear de Irán. Es sumamente peligroso también, porque también puede suceder que por algo no lanzan la bomba, pero van a destruir el arsenal y no lo hacen con cuidado, como pues les va a explotar ahí mismo. Que por momentos siento que es también lo que intenta hacer Israel con Irán. Se habla de que en estas áreas donde tienen la infraestructura, que aparte al parecer están repartidas en Irán, pues están bajo tierra, en búnkeres. Digo, es esperable, ¿no? O sea, se está protegiendo ese material sensible.
un segundo. Entonces, en ese sentido, pues en teoría, esas áreas están protegidas pues de ataques. Sin embargo, eh, imagínate un mal cálculo de lo que sea. Perdón, es que estoy aquí contestando algunas cosas. Perdón, ya. Imagínense un mal cálculo donde por algo, y olvídense el mal cálculo, por momentos creo que eso está más bien fríamente calculado, insisto, creo que por ahí puede suceder que quieran explotarles en la cara sus propias armas a los iraníes, o sea que al final estos ataques del régimen anglosionista, o sea, de Estados Unidos e Israel, lo que quieran realmente es que les exploten la cara sus propias armas, básicamente, ¿no? Bajo el pretexto este del uranio y que ya lo hablé lo suficiente, ¿no? En este anterior comentario. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, insisto, nada más basta un loco. Ni siquiera necesitas un par de locos, necesitas uno. Uno, y yo creo que hoy el que se está apuntando y dando un pie al frente, un paso al frente, es Benjamin Netanyahu. O sea, está más que claro. El tipo, estoy seguro que estaría dispuesto a lanzarle hoy mismo, aunque él se haga la víctima, como siempre, insisto, que ellos son los que, pobrecitos, que están cuidándose porque tienen esta amenaza existencial constante del mundo árabe, especialmente de Irán, que los quiere aniquilar, pues ellos también quieren aniquilar Irán. O sea, que no se vengan aquí a dar golpes de pecho. Los hipócritas estos. Los hipócritas sionistas de toda la vida. Entonces ellos tienen las mismas ganas de aniquilar a Irán y lo van a hacer cuando tengan esa oportunidad. Y ahora se puede presentar, esperemos no, porque eso lo va a pagar el mundo, no solo Irán. Esperemos no lo quieran aplicar ahora. Esperemos no, porque parece ser que en una de esas Trump y Netanyahu se les puede botar más la canica de lo que ya de por sí está, y de la noche a la mañana querer bombardear a nivel nuclear a Irán. Irán, insisto, que en teoría, insisto, todavía hay mucho sesgo al respecto, que si sí cuenta con la bomba atómica. Hay quienes dicen que sí tiene la bomba atómica, hay otros que dicen que no tiene ninguna bomba atómica, hay otros que dicen que estaba a punto de armar y ensamblar la bomba atómica. Hay quienes dicen que no solo tiene una, sino que tiene 10, 50, 100, 500. En fin, o sea, como decía ayer, hay un fuego cruzado de información y de fake news, donde al final yo todavía sigo sin poder decir, porque no, o sea, hay demasiada información, todavía no puedo hacer metaanálisis para llegar un poco a la información más consistente. No me atrevería de momento, por responsabilidad analítica y honestidad intelectual, a decirles: sí, mira, aquí me llegaron informes, un buen de análisis, como lo decía el fanático sionista este, ¿no? Ni quise poner su nombre porque no merece ni siquiera eso, el tipo. Un fanático sionista más, eso es lo que es, lo único que es. Pero lo que es este tipo, sí, ¿no? Unos análisis que yo tengo, sí, que tú tienes, ¿de dónde, güey? ¿De dónde? ¿Quién te los pasó? ¿Netanyahu? ¿Te los mandó por mail para que los leyeras? ¿Y los leyera toda su fandom sionista? ¿O cómo? ¿No?
Entonces hay mucha información cruzada, hay poca certeza como para poder asegurar. No olvidemos que esto del ataque preventivo que utilizó ahora Netanyahu como pretexto para bombardear primeramente a Irán, pues se ocupó también en la época de Bush contra Irak, ¿no? En este mismo término de ataques preventivos y bajo el mismo pretexto de que se supone estaban desarrollando armas nucleares, ¿no? Entonces esa ya no la sabemos, ¿no? Ese chiste ya no nos los contaron, o sea, ya creo que hasta se les olvidó, pero todavía hay quien muerde el anzuelo y cae en la trampa, ¿no? Entonces, al final no sabemos. Se habla, por ejemplo, insisto, de esta zona de Natanz en Irán o de Fordow, donde pueden estar localizadas cierta infraestructura nuclear de Irán, donde en teoría, insisto, se habla de que en el subsuelo o en la parte más bien, pues sí, a profundidad están ciertos búnkeres, cierta infraestructura protegida de la capacidad nuclear iraní. Pero de nuevo, o sea, no es como que tengamos la información así fidedigna en un fuego cruzado donde cada quien está diciendo su versión según le convenga. Un fanático sionista, por supuesto, te va a decir que ya estaban a nada de armarla. Pero tal vez otra persona te diga, eso es una mentira, una vil mentira, no contaban con ese material, o contaban al 60, o empiezan tal vez a matizar y decir, oye, sí tenían uranio, pero no para ya hacer una bomba, o tenían el 60% de uranio enriquecido, o tenían el 70, o el 80, o el 90, y hay diferencias entre cada versión, no es lo mismo. Hay diferencias entre decir que ya tenían la bomba con respecto a que no tenían ninguna bomba. Hay diferencias con respecto a decir iban a armar la bomba con respecto a decir pues tal vez tenían uranio pero no para armar la bomba, aunque digo tampoco me gusta caer en el absurdo ni de un extremo ni del otro. Yo sí creo que Irán podría estar acumulando uranio en ese mismo sentido, pero ya si nos ponemos estrictos y exquisitos, estamos hablando demasiado de la infraestructura y de la capacidad nuclear de Irán. Y de nuevo, ¿cuándo se van a poner un espejo estos hipócritas sionistas para que empecemos un espejo así? Para que se vean en el reflejo y empecemos también a hablar de la infraestructura y la capacidad nuclear de el Estado de Israel. Que así como yo veo amenaza, sí, o sea, ya si compramos esa versión de que es que es una amenaza que Irán tenga bombas nucleares o armas nucleares, ok, ya si voy a comprar esa versión, ok, pero también perdóname, yo considero también en esa misma medida y dimensión que el Estado de Israel cuente con armas nucleares, mismas que son sumamente opacos con respecto a compartir esa información al mundo, y no hay quien, así como le reclaman a Irán, porque ellos sí se salen de los acuerdos, ellos firman lo que les conviene. Está, creo yo, más auditado Irán en tema nuclear que el Estado de Israel. Y es ahí donde de nuevo volvemos a la hipocresía del Estado sionista. O sea, sí se ponen muy chingones y exigentes con Irán, pero ellos no se ponen esa misma vara, ni esa misma correa, ni ese mismo estándar, ni criterio de control nuclear. Qué chingón, ¿no? O sea, casi casi te dice, yo sí me puedo defender, pero tú no te puedes defender, aunque yo también te quiera aniquilar. Porque, insisto, aquí todo parte de, ay, es que me quieren destruir, ay, es que me quieren aniquilar. Así escuchas a la comunidad sionista, ¿no? Es que nosotros somos los pobrecitos que Irán nos quiere. Sí, cabrón, pero tú también quieres desaparecer a Irán. Tú también. No seas hipócrita de mierda. Tú también quieres destruirlos a ellos. Entonces creo, de hecho yo creía que el hecho de que ambos contaran con esto, de alguna manera, justamente aprovechando este principio de disuasión desde Oppenheimer, aseguraba un poco un equilibrio de paz. El hecho de que una sola nación, en este caso el Estado de Israel, quiera destruir y desmantelar el de Irán, creo yo, ya es, en realidad nos sitúa al mundo, no solo a estos dos a estas dos naciones, sitúa al mundo en un alto riesgo, en verdad, donde algo que estaba más o menos en paridad, en cierta paridad, ok, por ahí andaban en unas cosas más, en otras menos, pero cierta paridad. En el momento en que el Estado de Israel quiere destruir la infraestructura nuclear de Irán, este es el Estado de Israel, en el momento en que quiere hacer eso Israel contra Irán, lo que quieren hacer con esta paridad que están aquí, ahora es esto.
Y esta distancia, esta disparidad o asimetría, que es la que le encanta tener Israel siempre con sus víctimas, quiere lograr asimetría bélica y militar, precisamente, pues para destruir a Irán, pero esta disparidad, o sea, esto que estaba así, de alguna manera en paridad, a esta disparidad, este espacio que queda en el medio, este espacio, es muy peligroso, no solo para estas dos naciones, sino para el mundo. ¿Por qué? Porque ahí justamente se carga la balanza hacia una nación que ahora quiere ser hegemónica ya de por sí, insisto, está haciendo lo que quiere con las naciones que quieren, insisto, viene de hacer un genocidio en Palestina y ahora además quiere destruir a Irán y además quiere que Irán, que es de las pocas que se les podía poner de tú a tú al Estado de Israel, ahora quiere eliminarlos por completo. O sea, no solo que quiera desaparecer las amenazas Israel, es al revés. Estado de Israel se está convirtiendo en la peor amenaza para la humanidad. Hay que ver las cosas no desde el cristal de los sionistas. Hay que verlo desde el cristal equilibrado mínimamente del sentido común y la empatía por la humanidad. Si vemos las cosas desde esta narrativa, desde este relato sionista, desde esta mentira, desde esta gran farsa sionista, pues sí, ellos siempre son los atacados, ellos siempre son las víctimas, ellos siempre son los amenazados, los pobrecitos de toda la vida, las víctimas. Es que no hay algo más insoportable que un victimario que se hace la víctima. Si lo vemos desde esa perspectiva sionista, como lo he estado diciendo en esta manipulación sionista sistemática que utilizan, claro, y vamos a decir, ay, no, sí, pues entonces hay que destruir a Irán. Y yo no estoy defendiendo a Irán y lo sigo insistiendo, no defiendo a Irán, ni tampoco defiendo del todo al mundo yihadista, o sea, tienen sistemas de creencias morales con los que yo te puedo decir no me siento identificado ni con un bando ni con el otro, pero tampoco puedo caer en el absurdo donde justamente este relato sionista, esta farsa sionista, te quiere lavar tanto el cerebro para hacerte pensar que solo los malos es Irán y que ellos son los buenos, porque esa es la narrativa sionista más distorsionada, o sea, tienen bien alterada su percepción. Ellos se venden al mundo como los buenos y se lo creen, o sea, en verdad están convencidos, están tan adoctrinados y fanatizados que se la creen. Afortunadamente yo destaco, y lo decía ayer, muchísimo, aquellos judíos, y no es fácil, aquella comunidad judía que se ha puesto del lado de la empatía humana y que ha criticado a su propio gobierno sionista y que no están de acuerdo con sus acciones y que además defienden a su propia comunidad judía, enfrentándose a veces a estos judíos sionistas fanáticos extremistas. Yo de verdad les respeto muchísimo, porque es muy valiente lo que están haciendo. La autocrítica no es sencilla en ningún aspecto, pero menos aún cuando tu sistema de creencias está tan vinculado a pues sí, perdón, es una doctrina judía en este caso, como le puede pasar a un cristiano, a un mormón, a lo que tú quieras, a los que creían en el nazismo. Lo mismo, están tan vinculadas sus vidas y su sistema de creencias y sus pensamientos a una doctrina que lograr autocrítica en esos escenarios es complicado. Bajo ese proceso es muy complicado y por eso digo, yo valoro mucho a aquellos que son capaces, porque se requiere mucha fortaleza. Esta disonancia cognitiva te puede generar incluso dudas existenciales de identidad, en fin, son cosas profundas. El hecho que además alcen la voz y se sitúen y perfilen y tomen una postura definida sobre estar en contra del, incluso muchos de ellos están señalando y acusando sobre el genocidio en Gaza y repudiándolo, de verdad que yo los celebro y les aplaudo, porque no es fácil. Desafortunadamente esta comunidad es la minoría. Una gran cantidad de la comunidad sionista apoya las acciones que está realizando Netanyahu en todo el mundo y no están viendo que tienen un Hitler. Ya no es en potencia, es hoy mismo tienen un Hitler en tiempo real.
Y sí, se ve que hasta este propio Bibi se ha inspirado en Adolf, tal cual. Entonces, volviendo al argumento principal, que ahora sí me extendí media hora para hablar de ese argumento que se da sobre que algunos creen que esto es muy poco probable respecto a que no creen posible el uso de armas nucleares, pues yo les diría no estén tan seguros, porque primero, por algo las tienen. No las tienen tampoco nada más de adorno. Las tienen para usar en caso... Que eso es lo peor, ¿no? Que tengamos que decir caso necesario. Es que, ¿qué caso tendría que ser necesario armar un arma nuclear? No, o sea, esto habla de que ya la humanidad se fue a la mierda. O sea, en el punto en que la humanidad considera necesario el uso de un arma nuclear, digo, cabrón, nunca nos sirvió el diálogo. Y esto que siempre digo, nos sentimos tan evolucionados y avanzados tecnológicamente, pero no aprendimos a hacer lo más básico que es a dialogar, a resolver conflictos sin necesidad de aniquilarnos. O sea, en básicas palabras, aprender a convivir entre humanos. No aprendimos a hacer eso. Entonces, perdón, suena muy extraño, hasta me parece extraño decirlo, pero hay quienes tienen armas nucleares para ser usadas en caso necesario. El hecho de, insisto, tomar una frase de en caso necesario, usar arma nuclear me parece una estupidez. Me parece la expresión máxima de la estupidez humana. Porque no debería ser necesario ocupar un arma nuclear. Para nada. Para nada. Porque vamos a mandar a la mierda a nuestro planeta. Y ya nos mandamos a la mierda nosotros como humanidad, da igual, la mera neta. Pero qué culpa, ya de por sí hemos cagado este planeta. O sea, árboles, mares, animales. Ahora además, o sea, no conforme el humano, que ya hizo una destrucción masiva en este planeta, quiere mandarlo a la mierda por completo, ¿no? O sea, en este caso, nosotros vendríamos siendo el meteorito. O sea, el equivalente, el símil de lo que fue el meteorito para los dinosaurios. Bueno, hoy para los animalitos existentes en este planeta, nosotros los humanos somos el meteorito. No necesitamos un meteorito, una piedra viniendo a impactar y a colisionar este planeta porque ya estábamos nosotros. Nosotros somos la peor plaga humana y somos el meteorito mismo que les podría llegar a hacer pagar las consecuencias de este planeta inocente. ¿Tú crees que los rinocerontes, las jirafas, los leones, los hipopótamos, los peces, les importa un carajo el tema del Estado de Israel versus Irán? ¿O el tema de Rusia versus Ucrania? ¿O el tema del régimen anglosionista versus el mundo? Les importa un carajo, porque son más evolucionados que nosotros. El cerebro de un pez me parece que es más evolucionado que el nuestro. Por más que nos actemos de ser muy evolucionados. Estos inventos que de la economía, estos inventos complejos que el humano estúpidamente se ha creído, farsas de la economía y la geopolítica, son pendejadas para simplemente entretenernos mientras se anula nuestra existencia en este mundo. Incluso hasta los deportes, todo esto es un invento para no morirnos de aburrimiento. Y simplemente porque ya no tenemos nada que hacer y estamos muy aburridos, hay unos psicópatas que ahora les divierte no solo la tauromaquia, sino además mandar a la mierda y extinguir por completo este planeta. Realmente aquí lo único, por ahí hay un meme muy bueno, lo voy a publicar. Ay, no me acuerdo precisamente cómo va, pero creo que es este changuito que está hablando con el humano, el Homo sapiens, y dice, oye, tú todavía te cuelgas de los árboles o algo así. Le dice, sí, pero al menos yo no pago impuestos ni pago IVA por frutas y alimentos que son gratis, ¿no? O sea, y tiene razón. ¿Qué es esa estupidez de estar pagando cosas por cosas que nos da la tierra de manera gratuita? Pagamos impuestos de las manzanas. ¿Tú crees que un chimpancé va a estar pagando impuestos de los plátanos que agarra de los árboles? En ese sentido, ¿quién es más evolucionado? En verdad, ¿quién es más evolucionado? Pues nuestros ancestros chimpancés, por supuesto.
que no se han tragado estas mentiras estúpidas de estar creyendo todos estos sistemas inventados. Pero lo peor ya no es eso, lo peor es que esto nos está llevando a extinguir el mundo que es inocente. Y nos vamos a cargar a este planeta por completo por un par de pendejos, psicópatas, que se creen dueños del mundo por ser dueños de sus gobiernos. De gobiernos, ¿qué es esa mamá? También. ¿Qué gobiernan? La locura. Les gobierna la locura, la enfermedad mental, están enfermos mentales. Sus egos los hace sentirse demasiado importantes a todos estos líderes mundiales. Por esos egos nos van a cargar a todos. De a ver quién la tiene más grande, quién tiene el arma nuclear más grande, más potente. Pendejos. Perdón, es que sí encabrona. Porque entre estas pendejos y pendejadas que hacen los pendejos, se van a cargar al mundo entero. Y ando así como en modo Don't Look Up, ¿no? De esta película de Leonardo DiCaprio y esta preciosura de Jennifer Lawrence. Es que de verdad es como... O sea, es como me siento como cuando están en el noticiero y están diciendo, oye, pero es que hay que hacer esto. Y la gente de, bueno, sí, en otras noticias vamos a ver aquí a la influencer viral que subió sus bailes a TikTok, ¿no? O sea, es como, güey, pero podemos hablar por un perro día de algo un poco más importante. Pero bueno, en fin. Ese es el mundo en el que nos encontramos hoy. Y ya me desvié un buen porque me ganó la emoción. Conviction introduces emotion, which is enemy of the oratory. It's said by Tommy Shelby. With Winston Churchill. Alright. Okay, so, volviendo. Vamos a respirar profundo, con mocos y todo, pero... Ok, como Nicolás Tranquilino, vale. Siguiendo, porque obviamente ahora sí me ando yendo por la libre. Ese es el argumento que muchos creen, que hoy no hay probabilidad de que sean utilizadas las armas nucleares. Spoiler, están equivocados, muy equivocados y desafortunadamente, porque en realidad quisiera que no estuvieran equivocados, quisiera que estuvieran en lo correcto, desafortunadamente no es así. Hay una probabilidad, y no estoy asegurando que va a pasar tampoco, pero, o sea, hoy las probabilidades, para ponerlo sencillo, están más cargadas hacia que ocurra que hacia el lado de que no ocurra. En otras palabras, hay más altas probabilidades de que ocurra. Entonces, eso está de la chingada, porque insisto, nada más necesitamos un loco, no importa de dónde venga ese loco. Un solo loco, de una sola nación, un solo botón. Un loco, un botón. Y se va a la mierda este mundo. Precioso planeta que nos tocó habitar y lo mandamos al carajo. Por no saber convivir, por no saberlo cuidar, por no sabernos soportar, tolerar. Creo que no era tan difícil. Creo que es más difícil estar pensando en nuestra forma de cómo aniquilarnos que por ahí simplemente haber aprendido a convivir. Pero no pudo dar ese paso evolutivo el humano. O sea, insisto, el humano parece que ya hasta por naturaleza humana tenía dos cualidades fundamentales: crear y destruir. No pudimos evolucionar. No pudimos llevar nuestra espiritualidad a un mayor nivel. Siempre estuvo en esta dicotomía existencial animal de supervivencia, de la ley del más fuerte, de la ley de la selva. El humano no pudo superar su propia condición evolutiva humana, su propia naturaleza humana, no la pudo superar, no pudo evolucionar más allá. El Homo sapiens se quedó ahí. Creo que hubiera sido muy bueno un Homo Deus, pero un Homo Deus consciente, un
homo espiritual. No alguien que se sintiera Dios ni el emisario de Dios, sino alguien que fuera auténticamente espiritual, que estuviera tan conectado a sí mismo, como al universo, como a esta tierra que nos tocó habitar. O sea, porque fanáticos religiosos, precisamente por eso se está cargando el mundo esto, entre dos dogmas, dos doctrinas, una yihadista árabe musulmán del mundo, de este lado del mundo musulmán, y otra sionista, judeocristiana, sionista del mundo sionista. Entonces están enfrentando dos visiones extremistas, fanáticas, entre el mundo musulmán versus el mundo sionista, que hoy, insisto, la amenaza principal para la humanidad es el mundo sionista, porque ya prácticamente tiene el dominio global, pero es gracias a este choque de doctrinas, dogmas, paradigmas fanáticos, extremistas, que nos vamos a extinguir. Pero olvídate, insisto, la humanidad me da igual, ya a estas alturas. ¿Qué culpa tienen el resto del planeta? Los animalitos, güey, en verdad, perdón que hable más tanto de los animalitos, pero sí me dan un chingo. Ahora hasta que veo cómo bombardean, o sea, yo digo, sí, la gente grita y todo, pero ¿han pensado en los perritos y gatitos que andan por ahí? ¿En los pajaritos? O sea, ludicrous, como el término en inglés, ¿no? Es realmente, o sea, es distópico, es distorsionado, es enfermo, no sé. Está muy mal este planeta, está realmente enfermo, ¿no? Entonces, nada más para cerrar ese concepto, yo decía, no necesitamos más fanáticos religiosos, en ese sentido que no se confunda cuando digo espiritual, porque no vayamos a pensar que estos son espirituales, están bien desconectados, es más, yo creo que los animales tienen mucha mejor conciencia que estas bestias. Ni siquiera les llamo animales precisamente por eso, por respeto a los animales, a estos les llamo bestias. Bestias criminales. Hacía falta un humano espiritual. ¿Y cuál es ese? Y hoy no me quiero extender en ello. Pues un humano que estuviera conectado, insisto, a sí mismo, con su comunidad y con la tierra la que habite. Cuando hablo de la tierra es esta tierra, el polvo negro, las plantas, los árboles, los animales. Casi como lo hacían un poco, sí, también a nuestras culturas ancestrales, ¿no? Los mayas, los mexicas, los vikingos. Sí, no voy a decir que todo era miel sobre hojuelas en esas épocas, ni romantizándolo en exceso, pero lo que sí digo es, pudimos haberles aprendido eso, ¿ok? Dejar de lado lo malo y quedarnos con lo bueno, aprender a esa conexión espiritual, a elevarnos a otro nivel. Perdón, pero por más que se les quiera considerar salvajes a esas comunidades o esos pueblos, vikingos, mayas, mexicas, incas, jamás hubieran tomado, creo yo, la decisión de extinguir el planeta, como lo están haciendo hoy los actuales humanos. Sí, había matanzas y demás, también siguiendo un poco este instinto de supervivencia, pero creo que la conexión con la tierra la tenían mucho más desarrollada ellos. Al final tomaban unas cuantas hectáreas, ahí habitaban, se asentaban. Hoy, en verdad ya no se entiende, porque ya ni siquiera estamos luchando por más terreno, o sea, se está luchando por estupideces. Pa' pronto, hasta el tema del litio es para que al final, ¿qué pase? Tener más baterías de litio para que, por ejemplo, se desarrollen las industrias automotrices, pero además que para más smartphones, para que las vanidades de las personas suban más selfies a Instagram y bailes a TikTok. ¿Para eso estamos mandando a la mierda el mundo? O sea, en verdad, te insisto, es una distopía. O sea, ya no sé, o sea, es una distopía sin sentido, de por sí la distopía es absurda. Pero imagínate toda una distopía sin el más mínimo sentido. O sea, no tiene lógica ni pies ni cabeza lo que estamos haciendo en el mundo. Pero bueno. No lo pudo hacer el humano. No pudo evolucionar. No se pudo desarrollar. No se pudo conectar a nivel espiritual.
no se pudo ni desarrollar bien a nivel intelectual, mucho menos a nivel emocional y espiritual. O sea, quedamos muy lejos, y menos hablando de masas. Sí te encuentras a humanos espirituales en el mundo, pero no son la mayoría, son la minoría. Y por eso estamos condenados a la extinción. Por no haber aprendido a convivir y por no haber elevado y evolucionado como debimos de haber logrado evolucionar. Como humanos, como especie, no en como individuos, sino en comunidad. Es un paso que simplemente no logramos dar como humanidad. Y así tienes a Elon Musk, que prefiere abandonar esta tierra e irse a poblar y a hacer mierda otro planeta, ¿no? Porque no le bastó la Tierra. Hay quienes quieren todavía ir a destruir Marte y todo el sistema solar. En ese mismo sentido, y para darle más celeridad a lo de hoy, no sé si me dé tiempo de comentar todo, pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien, todavía tenemos 10 minutos. Perdón. También hablaba que no hay que olvidar que hoy, lo que apuntaba hace un momento, se habla demasiado sobre el tema de las bombas atómicas, se habla demasiado sobre las armas nucleares. Insisto en este sentido de que pues es el referente en el imaginario colectivo más próximo, y eso que estamos hablando ya de 1945, pero que quedó muy incrustado en la mente colectiva, en la mente de las masas, pues esa imagen, ¿no?, de Hiroshima en este hongo que se genera después de la explosión, o Nagasaki, y que pues es lo más impactante que en términos bélicos ha visto la humanidad ser aplicado, ¿no? O sea, es el arma más imponente que hemos llegado a ver sido aplicada contra la humanidad. Eso no es algo menor, es algo poderoso, tan poderoso que el propio Oppenheimer hablaba de que hace falta que lo vean para que lo entiendan, hace falta que lo vean para que le teman. Si hablaban de hipotéticos, de hipótesis, de escenarios, es como lo que pasa hoy. Hoy sabemos que hay armas muy poderosas y allá voy, pero no le temeremos hasta no verlas aplicadas, y eso, insisto, lo hablaba hasta el propio Oppenheimer. No lo van a temer hasta que no lo vean. Hasta que lo vean no lo van a temer, ¿no? No temerán a ese uso, y finalmente, en efecto, el mundo le dio escalofríos llegar a ver eso. Y no hablemos, y tenemos que preguntarles a los japoneses, ¿no?, cómo lo vivieron. Es reprobable por donde se le vea. Hubiera sido esperable que no volviéramos a tener que estar hablando de este tipo de temas. Insisto, no hemos aprendido nada como humanidad desde 1945, no hemos aprendido nada desde Hiroshima y Nagasaki. Y como yo decía, aquí se sabía que iba a haber una disuasión, y hasta cierto punto esto también, de manera paradójica, iba a generar una especie de paz, al menos temporal, durante algunas décadas. Paz relativa, nunca hay paz total. Una paz relativa durante ciertas décadas en el mundo, precisamente por el miedo, ¿no?, de que una potencia pudiera llegar a aniquilar a otra nación. Hasta que ocurrieran, insisto, estos dos factores. Primero, que pues otras naciones desarrollaran sus propias capacidades nucleares. Y segunda, y es para donde vamos hoy, existan peores armas que lo que el mundo ha visto, que lo que la humanidad ha visto. En ese sentido, en verdad, no hemos visto nada. O sea, por eso tomo como referente lo peor que ha visto la humanidad. Sí, es lo peor, pero eso fue lo peor en 1945. Imagínense, nada más por sentido común, lo que se ha desarrollado desde entonces, o así casi ya, insisto, un siglo menos 20, desde entonces hasta hoy. ¿Ustedes creen que estamos en las mismas? Por supuesto que no. Y que el hecho de que no hayamos visto todavía aplicado el máximo potencial bélico existente hoy en el mundo, que muy probablemente tiene desarrollado tanto Estados Unidos como Rusia, e incluso probablemente hasta Israel, y otras naciones tal vez igual y nos dan la sorpresa, ¿no?, que andan por ahí calladitas, igual y en una de esas, o la India, o Irán, o Brasil, nos llegan a sorprender diciendo, no, ¿qué creen que yo tengo? Y de hecho hace poco vi una noticia sobre Brasil, que estaba desarrollando unas armas muy temidas
Y sí, hay que reconocer que Brasil, al menos en el área de América Latina, es ahorita la punta de lanza en temas bélicos. Está muy desarrollado, se está desarrollando mucho Brasil, particularmente entendiendo que forma parte del BRICS. Y que el BRICS hay que entender que no nada más es un tema económico, sino es un tema bélico. No solo quieren ser preponderancia económica, sino evidentemente, para asegurar eso, también requieren paralelamente ser potencias bélicas. Y en gran medida hay que entender que parte de lo que Estados Unidos sabía, porque sabe que los BRICS van viento en popa, sabía Estados Unidos que tenía que interrumpir el ascenso de los BRICS a toda costa. Por eso es que está realizando también tantas cosas Trump, desde tratar de dividir la relación entre China y Rusia, como incluso ahora lo que pasa entre Israel e Irán. Sabe los riesgos que se corre, sabe que Irán de alguna manera pues está más ligado hacia los BRICS, tiene una cierta... está de alguna manera, tiene un cierto respaldo de los BRICS. Él, a su vez, Irán, es un ganar-ganar, ¿no? Entre Irán y los BRICS, en temas de todo tipo, pero particularmente justo con el tema nuclear. Entonces, Irán, que pues es enemigo del régimen anglosionista, o sea, de Estados Unidos e Israel, pues al final lo que quieren hacer es dividir también el tema de Irán, y quieren también Estados Unidos e Israel de alguna manera evitar que haya apoyo hacia Irán por parte de los BRICS. O sea, de nuevo, dividir y vencer, ¿no? Tomando en cuenta que Rusia, por ejemplo, es de alguna manera un aliado estratégico de Irán, en este momento, pues lo que están tratando de hacer tanto Estados Unidos como Israel es dividir estas alianzas. De nuevo, hacerlo de siempre, dividir y vencer. Habrá que ver si habrá todavía quien respalde a Irán, más allá de Pakistán o Yemen, o si todavía hay un respaldo importante o qué es lo que sucede. Pero al final puede que terminen, insisto también, dividiendo tanto este régimen anglosionista, que terminen triunfando. Pero de nuevo, insisto, la balanza se puede cargar, y lo que yo hablaba sobre el tema de la disparidad puede representar riesgos importantes. Yo veía un poco más paridad y menor riesgo en cuanto a Estado de Israel e Irán estuvieran más o menos ahí en las mismas, ¿no? Pero bueno, volviendo, insisto, hoy se habla mucho de lo nuclear, de las bombas atómicas y demás, pero no olvidemos, no omitamos, no ignoremos que esto es lo que estamos hablando. Y lo que nos hablan en la prensa corporativa, por supuesto no te van a revelar los secretos, los classified, ¿no? La información más classified en términos bélicos, pues nadie, o sea, estas armas para pronto yo creo que ni siquiera, no hay forma bueno, ni la prensa, ni nadie tiene acceso a esa información. Nadie más que los aparatos de defensa de cada nación. Solo ellos saben a qué nivel de desarrollo hoy están su tecnología militar. Y lo que sí puedo decir es que es mucho más de lo que creemos. Si todavía seguimos pensando, insisto, que estamos en 1945, estamos perdidos en el tiempo, tal cual. Hoy hay un desarrollo mucho mayor en términos tecnológicos, y por supuesto que no nos los van a decir hasta que desafortunadamente lo tengamos que ver aplicado en algún momento y en algún lugar. Como pasó en Hiroshima. Esa revelación fue eso, fue una revelación. El propio Oppenheimer decía, van a conocer casi a Dios cuando vean esto, ¿no? Y sí, imagínate el impacto de ver esa arma en esos tiempos. Por eso el mundo se quedó como se quedó, pasmado. Claro, sin omitir que los soviets en aquel momento, ¿no? la URSS,
Y de eso va en gran medida la película de Oppenheimer, porque la película de Oppenheimer no tanto explica el tema del nazismo, habla sobre el comunismo, ¿no? Y sobre el desarrollo soviético nuclear, justamente sobre su programa nuclear, justamente, y cómo se deriva eso en la Guerra Fría. Digo, no te lo dicen ahí, pero pues ya uno tiene que saber el tema de la crisis de los misiles en 1962, y que hasta hoy eso se mantiene. Pero insisto, ya pasó casi un siglo. Entonces hoy, seguir pensando que lo peor que le puede pasar a la humanidad es la bomba atómica, pues no es algo menor, pero no es lo peor. Hay peores también tecnologías que hoy se están desarrollando. Y otra cosa que quiero comentar, y creo que no me va a dar tiempo el día de hoy, pero lo analizaré en el siguiente comentario, es sobre estos comentarios de algunos analistas que justo están, como creo yo, muy rezagados o hablando, conceptualmente hablando, desde un análisis muy obsoleto, justamente porque siento que están como que pensando que todavía estamos en la Guerra Fría, ¿no? Eso ya fue. Digo, en todo caso esa Guerra Fría hoy se calentó, pero no podemos estar hablando en los mismos términos, ¿no? Entonces ya para cerrar, hoy lo único que quería hablar es justamente sobre pues esta, eh, vamos a decir, esta omisión que tenemos de hablar de, o de obsesionarnos en hablar de lo nuclear, que si bien es una parte fundamental de las armas más, vamos a decir, más sonadas, más... O sea, ya es muy habitual, insisto, ya hasta naciones que pues no solían ser como Corea del Norte han desarrollado esta tecnología. Parece ser que ya cualquiera puede desarrollarla, lo cual tampoco es tan sencillo. Además, insisto, adquirir hasta los recursos esenciales como el propio uranio y demás, todavía no es tan sencillo para cualquier nación adquirirla, pero sí es más sencillo o más accesible que lo que era, pues por supuesto, en otras épocas, ¿no? Pero por eso es que hay que entender que tanto Rusia y Estados Unidos, por supuesto, se han preparado durante siglos para estar siempre un paso adelante. Así que en lo que los otros ya están haciendo y desarrollando sus armas nucleares, ellos ya están en otra categoría, en otra liga. Insisto que hay muchos analistas enfrascados en análisis obsoletos cuando parece que quieren seguir analizando la Guerra Fría, cuando ya no es lo mismo. De eso hablaré en el siguiente comentario. Y nada más queda claro, o sea, esto hay que entender que ya va prácticamente, porque todavía escucho por ahí comentarios que son los que voy a analizar después, que hablan de que el dominio del planeta y de la Tierra y de Eurasia y de que las zonas, insisto, muy a nivel pirata, ¿no? Muy a nivel pirata del siglo pasado. Sí, que la Tierra y que este estrecho lo quieren conquistar. Ya no tanto, ya no es Age of Empires, amigos. O sea, ya no podemos analizar la geopolítica desde esta perspectiva obsoleta, arcaica, de como si fuera Age of Empires. Más aún desde la propia Tierra. O sea, hay que entender que si acaso esta competencia ya ni siquiera está aquí. Está a nivel espacial. Está a nivel satelital. Ya ahorita seguramente están viendo cómo conquistar. ¿Quién conquista Marte? Ya olvídate que del estrecho y que del archipiélago y que... O sea, olvídate de eso. Hormuz, ¿no? Olvídate de Hormuz. Hoy la batalla literal ya se está volviendo una guerra de las galaxias, tal cual. O sea, hoy la batalla ya está afuera de la estratosfera. Ya está arriba, en el espacio, en los satélites, está en otro lugar. Estoy hablando de la de hoy, no de la de hace un siglo. Entonces la geopolítica ya está en otro lugar. Y no es ese lugar donde algunos analistas todavía quieren. No, sí, que aquí, que están los recursos. Sí, eso ya está repartido. Más o menos ahí nada más lo único que es como negociaciones mínimas de. Bueno, yo te doy esto, tú pásame los plátanos, yo te paso los jitomates, yo te paso el uranio, tú me pasas el litio, yo te paso los semiconductores, tú me pasas Groenlandia, tú me pasas el canal de Panamá y nos dividimos el Golfo de México. Negociaciones, hombre, ya no es como que eso vaya de... No es eso precisamente ya. Pero sí las asimetrías bélicas, por supuesto, están en competencia hoy para ver quién va a tener la hegemonía única, bipolar o tripolar en este mundo, en este nuevo mundo.
Cierro y creo que vamos a muy buen tiempo, ya terminamos, con un resumen, ¿no? Justamente de este tema de la carrera armamentística global moderna, ¿no? Esta carrera armamentística ha evolucionado significativamente en las últimas décadas con avances tecnológicos que han superado la capacidad destructiva de la bomba atómica en términos de precisión, alcance y efectos estratégicos. A continuación les voy a presentar una lista de 15 armas, nada más, y de las que medio nos filtran el leak, porque yo les insisto, las peores armas que existen en el mundo no las conocemos, no las conoce nadie. O sea, están ahí guardadas, secretas, bajo llave, no sabemos ni dónde están. No sabemos, pueden ser láseres, olvídate, o sea, pueden ser ya utilizando casi física, no sabemos, no sabemos. Pero lo único que sí les digo es, la bomba atómica hoy ya no es lo peor que nos puede pasar. La bomba de hidrógeno tampoco creo que ya sea lo peor que nos pueda pasar. A continuación, presento una lista de 15 armas y equipos militares avanzados basándome en información disponible. Hasta más o menos el 2023. En esta lista se considera tecnología terrestre, aérea, naval, espacial y cibernética. Y bueno, dando algunos contextos de por qué se supera la bomba atómica, ¿no? Dado el secretismo en torno a algunos programas militares, ciertos detalles son especulativos, pero fundamentados en fuentes confiables y tendencias tecnológicas actuales. Aquí la lista. Número 1. Y perdón que ya saben que nunca edito demasiado mis videos, si no les pondría aquí las imágenes, pero la verdad es que luego no tengo tanto tiempo. De por sí ya luego se me va el tiempo con esto. Pero bueno. Número 1. Misil hipersónico AGM-183A ARRW de los Estados Unidos. Descripción: misil hipersónico con velocidades superiores a Mach 5, diseñado para ser alcanzado desde bombarderos como el B-52. Es capaz de maniobrar en vuelo para evadir defensas antimisiles. Peligrosidad: su velocidad y maniobrabilidad lo hacen prácticamente imposible de interceptar, permitiendo ataques precisos contra objetivos estratégicos en minutos. Se encuentra en pruebas avanzadas con despliegue operativo esperado para ya justamente este año 2025. 2. Misil hipersónico Avangard de Rusia. Descripción: misil balístico hipersónico con capacidad nuclear que vuela a velocidades de hasta Mach 20 y puede maniobrar en la atmósfera superior. Peligrosidad: su imprevisibilidad y capacidad para evadir defensas antimisiles lo convierten en una amenaza estratégica global. Estado: en servicio limitado desde 2019 con mejoras continuas. Cabe decir por qué, porque no es que, por ejemplo, porque luego escucho justamente en estos analistas, ¿no?, que todavía hablan